¿Has visto alguna vez las películas de Blade Runner y Blade Runner 2049? ¿Notaste que en estas películas existen varios robots llamados replicantes? Yo sé que como una mente curiosa que eres, este tema te interesa y te llamó la atención la palabra replicante, pues te sugiero que te quedes hasta el final del video, ya que abordaremos varios detalles sobre qué es una máquina autorreplicante, cómo surgió la idea y si solo es teoría o algo más. Comencemos. Una máquina autorreplicante es una construcción artificial que es teóricamente capaz de fabricar una copia de sí mismo en forma autónoma, usando materias primas tomadas del ambiente que la rodea. El concepto de máquinas autorreplicantes ha sido propuesto y examinado por Homer Jacobsen, Edward F. Moore, Freeman Dyson, John von Neumann y en tiempos más recientes por K. Eric Drexler en su libro sobre nanotecnología, motores de la creación, y por Robert Freitas y Ralph Markle en su artículo Máquinas autorreplicantes cinemáticas, que proporcionó el primer análisis comprensivo de todo el espacio de diseño de replicadores. Una máquina autorreplicante es, como el nombre lo sugiere, un sistema autorreplicante artificial que está basado en automatización y tecnología de gran escala convencional. El desarrollo futuro de tal tecnología ha sido puesta como protagonista y parte integral de varios planes que involucran el minado de lunas y anillos asteroides por minerales y otros materiales, la creación de fábricas lunares e incluso la construcción de satélites de energía solar en el espacio. La posiblemente mal denominada sonda de von Neumann es un ejemplo teórico de tal máquina. Von Neumann también trabajó en lo que él llamaba constructor universal, una máquina autorreplicante que operaría en un ambiente celular autómata. Ciertos términos idiosincráticos son encontrados ocasionalmente en la literatura. Por ejemplo, el término replicador ruidoso lo usó Drexler para distinguir a los sistemas replicantes de macroescala de los nanobots microscópicos o ensambladores que la nanotecnología pueden hacer posible. Pero el término es informal y raramente se usa en las discusiones populares o técnicas. Los replicadores también han sido llamados máquinas von Neumann por el autor John von Neumann, quien fue el primero en estudiar rigurosamente la idea. Pero este término es menos específico y también se refiere a una arquitectura computacional completamente diferente propuesta por von Neumann, así que su uso se desaconseja cuando la precisión es importante. El mismo von Neumann usó el término constructor universal para describir tales máquinas autorreplicantes. Los historiadores de las máquinas herramientas, incluso antes de la era del control numérico, algunas veces hablaban figurativamente de las máquinas herramientas como una clase de máquinas que es única debido a su habilidad de reproducirse a sí mismas, por lo que ellos querían decir la habilidad de hacer copias de todas sus partes. Sin embargo, implícito en tales discusiones está el hecho de que un ser humano estaría controlando los procesos de corte, o posteriormente al menos de la planeación y programación de ellas, y luego el ensamblaje de estas partes. Lo mismo es verdad acerca de los RepRaps, que son otra clase de máquinas algunas veces mencionadas en referencia a la autorreplicación no autónoma. En contraste, las máquinas que son verdaderamente autorreplicantes en forma autónoma son el principal foco de discusión en este video. El concepto básico para una máquina autorreplicante es que necesitaría tener la capacidad de obtener energía y materia prima, procesar y transformar la materia prima en componentes finales y luego ensamblarlos en una copia de sí misma. Además, para una autorreplicación completa, debe, partiendo desde cero, producir todas sus partes desde la más pequeña, como por ejemplo rodamientos, conectores y todos los componentes necesarios, no importando lo delicado o complejo. Es poco probable que todo esto pudiera ser contenido en una sola estructura única, pero podría ser posible para un grupo de máquinas cooperando entre sí o de una fábrica autómata que sea capaz de fabricar todas las máquinas que la comprenden. La fábrica podría producir robots mineros para extraer o recolectar materia prima, robots constructores para ensamblar nuevas máquinas y robots de reparación para hacer la mantención de sus propios componentes para enfrentar el deterioro y desgaste natural de su funcionamiento. Todo esto sin intervención o dirección de seres humanos. La ventaja de este sistema yace en su habilidad para expandir su propia capacidad rápidamente y sin esfuerzo humano adicional. En esencia, la inversión inicial requerida para construir el primer dispositivo autorreplicante tendría una recuperación infinita grande sin ningún costo adicional de mano de obra. Tales máquinas no violan ninguna ley física y las tecnologías básicas necesarias para algunos de los diseños y propuestas más detallados ya existen.
El concepto general de las máquinas artificiales capaces de producir copias de sí mismas se remonta hacia al menos centenares de años. Una de las primeras referencias es una anécdota respecto al filósofo René Descartes, quien le sugirió a la reina Cristina de Suecia que el cuerpo humano podría ser considerado una máquina. Ella le respondió apuntando a un reloj y le ordenó: vea que produzca hijos. Varias otras versiones de esta anecdótica respuesta existen. Samuel Butler propuso en su novela Erewhon del año 1872 que las máquinas ya eran capaces de reproducirse a sí mismas, pero el hombre además agregaba que las máquinas que reproducían maquinaria no reproducían maquinaria de su propia clase. En 1802, William Paley formuló el primer argumento teleológico conocido presentando máquinas produciendo a otras máquinas, sugiriendo que el argumento de quien originalmente construyó el primer reloj no tenía validez si se podía demostrar que el reloj era capaz de fabricar una copia de sí mismo. El estudio científico de máquinas autorreplicantes fue anticipado por John Bernal tan tempranamente como en el año 1929 y por matemáticos tales como Stephen Klein, quien comenzó a desarrollar la teoría de la recursión en la década de los años 1930. Mucho de su trabajo final fue motivado por el interés en los algoritmos y procesamiento de la información más que en la implementación física de tal sistema. Algunos ejemplos ya han sido propuestos en el pasado, tales como el modelo cinemático de von Neumann, que fue una propuesta conceptual detallada para un sistema autorreplicante físico no biológico. Esto fue propuesto por primera vez por el matemático John von Neumann en unas charlas realizadas entre 1948 y 1949. Cuando él propuso un modelo de un autómata autorreproductor cinemático como un experimento mental, el concepto de una máquina autorreplicante física de von Neumann solo fue tratado en forma abstracta, con una máquina hipotética usando un mar o almacenamiento de repuestos como su fuente de materia prima. O las plantas vivientes artificiales de Moore, en donde el matemático Edward F. Moore en 1956 propuso la primera sugerencia práctica conocida de una máquina autorreplicante real. También publicada en la Scientific American, las plantas vivientes artificiales de Moore fueron propuestas como máquinas capaces de usar aire, agua y suelo como materia prima y obtener su energía de la luz solar por medio de una batería solar o un motor de vapor. También está el mayor desarrollo del concepto de máquinas autorreplicantes, que fue una serie de experimentos propuestos por el físico Freeman Dyson en su charla Banúxem de 1970. Él propuso tres aplicaciones a gran escala de máquinas autorreplicantes. La primera era enviar un sistema autorreplicante a la luna Encélado de Saturno, que además de producir copias de sí misma, estaría programada para fabricar y lanzar naves espaciales de carga propulsadas por una vela solar. Además, inspirados por un taller de nuevas direcciones de 1980 llevado a cabo en Woods Hole, la NASA condujo un estudio de verano en conjunto con la American Society of Engineering Education, ASE, titulado Automatización Avanzada para Misiones Espaciales, para producir una propuesta detallada de fábricas autorreplicantes que desarrollarían los recursos de la Luna sin el requerimiento de lanzamientos adicionales o de trabajadores humanos en terreno. El estudio fue conducido en la Santa Clara University y se desarrolló entre el 23 de junio y el 29 de agosto, con el informe final publicado en 1982. El sistema propuesto tendría que ser capaz de incrementar exponencialmente la capacidad productiva y el diseño podría ser modificado para construir sondas autorreplicantes para explorar la galaxia. Y por último, pero no menos importante, también están los replicadores auxones del Leitner-Wendt, que en 1995, inspirado por las sugerencias de Dyson de 1970 de sembrar los desiertos deshabitados de la Tierra con máquinas autorreplicantes para el desarrollo industrial, Klaus Lackner y Christopher Wendt desarrollaron un bosquejo más detallado para tal sistema. Ahora, a medida que el uso de la automatización industrial se ha expandido, algunas fábricas se han comenzado a acercar a una apariencia de autoeficiencia que sugiere a máquinas autorreplicantes. Sin embargo, con tales fábricas es poco probable lograr el cierre total hasta que el costo y la flexibilidad de la maquinaria automatizada se acerca al costo de la mano de obra humana y que la fabricación de repuestos y otros componentes en forma local sea más económica que traerlas de alguna otra parte. Dado que la seguridad sería la meta primordial de semejante objetivo, las consideraciones de regulación legal limitarían los futuros esfuerzos de desarrollo a sistemas que carezcan de autonomía, ya sea de control, materia o energía. Dependiendo de su diseño, podría estar sujeto a evolución sobre un extendido periodo de tiempo.
Thank you.